El viento nocturno aullaba a través de las paredes de madera endeble, haciendo que la puerta de la cabaña crujiera con un largo y escalofriante lamento. Elías Bond, el hombre que había vivido en tranquila soledad durante tantos años, se encontraba en el umbral, con el corazón latiéndole con fuerza. Había esperado todo el invierno. El dinero había sido enviado, la carta de confirmación recibida. Hoy se suponía que llegaría la novia que tanto había anhelado. Pero cuando la puerta se abrió de golpe, todos esos meses de esperanzada anticipación se congelaron en hielo. De hormigón central en la habitación tenuemente iluminada, colgaba un cuerpo suspendido, su sombra proyectada largamente sobre el piso. El sencillo vestido de novia estaba hecho jirones y su cabello colgaba suelto, cubriendo la mitad de su rostro. Los pies descalzos se balanceaban en el resplandor parpadeante de una lámpara de aceite que casi se había consumido. Elías se quedó paralizado. Su mano soltó el sombrero de vaquero sin darse cuenta. Su corazón parecía haberse detenido. Esa era la novia por la que había reparado cada pared de la cabaña, la que había colocado cuidadosamente flores secas para darle la bienvenida. Una fuerte ráfaga de viento se coló por el marco de la puerta, haciendo que la figura se balanceara ligeramente. Elías estaba a punto de desplomarse cuando ocurrió algo aún más horroroso. Sus párpados temblaron y un débil gemido escapó de su garganta como un soplo de viento. No estaba muerta. Elías se abalanzó hacia adelante, con las manos temblorosas alcanzando la cuerda apretada fuertemente alrededor del cuello de la mujer. Susurró: «Dios mío, ¿qué está pasando aquí?». Elías Bond se quedó congelado junto al cuerpo sin vida que colgaba del techo. Su corazón envejecido, una vez endurecido por innumerables pérdidas, ahora temblaba como el de un joven. Había esperado este día, el día en que su novia llegaría para poner fin a los largos años de soledad en su fría y desolada cabaña. Pero el destino había abierto la puerta con un golpe cruel e implacable. Elías tenía más de 40 años. Había servido como soldado de caballería y había visto demasiada sangre derramada en el campo de batalla. Cuando terminó la guerra, regresó con manos callosas, un cuerpo lleno de cicatrices y un alma vacía por el dolor. Su joven esposa había muerto durante un ataque de tribus indígenas. Poco después, su único hijo tampoco sobrevivió. Desde entonces, Elías se había retirado del mundo, evitando las miradas de los demás, con solo sus caballos y las tardes interminables como compañía. Su mundo se había reducido a un terreno seco y una cabaña deteriorada. Pero los años de soledad finalmente lo empujaron a tomar una decisión. Envió todos sus ahorros a un corredor matrimonial en el pueblo, pidiéndole que encontrara a una mujer dispuesta a empezar de nuevo con un ranchero pobre. La respuesta llegó en una carta que prometía que una novia llegaría en la primera diligencia de primavera. Desde ese momento, Elías sintió que la esperanza se reavivaba, una esperanza que creía haber enterrado hace mucho. Reparó cada pared de madera de la cabaña, barrió años de polvo y ceniza, construyó una nueva mesa de comedor de pino e incluso colocó unas flores secas en el alféizar de la ventana, algo que no había tocado desde el día en que murió su esposa. Todas las tardes se sentaba en el porche, esperando la sombra de una diligencia, imaginando la sonrisa de la mujer que bajaría y pronunciaría su nombre. Y ahora, frente a sus ojos, esa mujer colgaba de una soga dentro del mismo lugar que había preparado para recibirla. Elías apretó los dientes, sus ojos grises brillando intensamente en la oscuridad. No sabía quién había hecho esto ni por qué la habían traído en ese estado, pero en su pecho acababa de encenderse un fuego. No podía permitir que muriera en la noche de bodas que ni siquiera había tenido oportunidad de comenzar. Sus manos callosas se cerraron alrededor del mango de su cuchillo de caza y dio un paso adelante. Cada pesada pisada resonaba en la oscura cabaña, acercándolo más a la cuerda donde la vida aún colgaba de un hilo. El cuchillo temblaba ligeramente en la mano de Elías, su filo de acero brillando al captar el parpadeo de la lámpara de aceite agonizante. Miró hacia arriba, al bigón de madera, donde el cuerpo de la mujer aún se retorcía suavemente en las garras de la muerte. Cada respiración que tomaba era tan frágil como un hilo de niebla, lista para desvanecerse en cualquier momento. «Aguanta. No te dejaré morir», susurró Elías, con voz ronca y áspera.
Rodeó con sus brazos el cuerpo de ella, sintiendo como el peso se desplomaba sobre él y cortó la cuerda de un solo tajo rápido. La gruesa cuerda crujió antes de romperse con un chasquido seco. Su cuerpo inerte cayó contra el pecho de Elías. Él cayó de rodillas, sosteniendo la cerca, como si soltarla la hiciera desaparecer en las sombras. La acostó en la cama de madera, su mano callosa apartando torpemente mechones enredados de cabello de su rostro pálido. Sus labios estaban agrietados, su piel helada, pero su pecho aún subía y bajaba. Elías rápidamente vertió agua de una jarra, levantó su cabeza y la dejó gotear cuidadosamente entre sus labios. El agua se derramó por las comisuras de su boca, pero luego su garganta se movió, tragándola. Elías vio un repentino parpadeo. Sus párpados temblaron y se abrieron lentamente. Bajo las largas pestañas, sus ojos oscuros y nublados por el dolor vacilaron al intentar enfocarlo. Una mano frágil se levantó, aferrándose débilmente a su muñeca, pero negándose a soltar. «Por favor, sálvame», el susurro fue apenas un aliento, pero golpeó a Elías como un trueno. Él asintió, apretando su pequeña mano entre las suyas. «Vivrás. Te lo prometo». Elías rápidamente rasgó tiras de su vieja camisa y las envolvió alrededor de su cuello, donde la cuerda había dejado profundas marcas rojas. Trabajaba como un hombre poseído, cada movimiento brusco pero preciso. Sus ojos nunca se apartaron de su rostro, y en su pecho surgió un sentimiento extraño, algo más allá del deber, más allá de la lástima. Era el miedo a perder algo más precioso que su propia vida. La lámpara de aceite se apagó y la oscuridad envolvió la cabaña. Elías se quedó allí, aún sosteniendo su mano. Escuchaba su respiración entrecortada, sentía su propio corazón latiendo como tambores de guerra, y sabía que su vida acababa de cambiar para siempre. Ella no era solo la novia que le habían enviado. Era una vida que había arrancado de las garras de la muerte, y eso lo arrastraría a una historia que nunca se había atrevido a imaginar. La lámpara de aceite se había apagado, dejando solo las brasas brillantes en la chimenea, proyectando sombras sobre dos almas silenciosas. Elías Bon estaba sentado al borde de la cama, con la espalda encorvada, su mano ancha y curtida aún aferrando la frágil mano de la mujer a su lado. Temía que si la soltaba, la frágil vida ante él se desvanecería como humo llevado por el viento a través de la pradera. La mujer dejó escapar un suave gemido y luego sus ojos se abrieron lentamente. Su mirada estaba perdida, borrosa, pero fija en Elías. Él se inclinó, con voz baja y grave como piedra arrastrada sobre piedra: «Estás a salvo ahora. No dejaré que nadie te vuelva a lastimar». Ella parpadeó y lágrimas rodaron por sus mejillas pálidas. Sus labios temblaron, pronunciando unas pocas palabras rotas: «También quieren matarte a ti». Elías se quedó helado. Por un momento, los recuerdos del campo de batalla inundaron su mente: trampas, emboscadas, sombras esperando en silencio. Miró profundamente a sus ojos y vio no solo miedo, sino una dura verdad que aún no había enfrentado. Vertió más agua y pacientemente la ayudó a beber, un sorbito a la vez. Cada trago la hacía temblar, pero la vida regresaba lentamente. Elías tomó otra tira de tela y la envolvió suavemente alrededor de su cuello, cubriendo las brutales marcas rojas. De vez en cuando, ella susurraba en su lengua nativa sonidos que Elías no entendía. Pero cuando sus ojos se encontraban con los suyos, algo comenzaba a formarse, una frágil confianza, clara como un hilo único conectando dos almas distantes. La noche se alargó interminablemente. Elías no durmió. Solo se quedó allí, escuchando cada respiración, cada pequeño movimiento. Y en su corazón, algo desconocido comenzó a surgir. No solo lástima, no solo deber. Era algo más profundo. Un cordón invisible que lo sacaba de la pesada oscuridad en la que había vivido tantos años. La mujer, Clara, como había captado vagamente de uno de sus murmullos, seguía viva. Gracias al cielo. Aunque el destino la hubiera traído envuelta en tragedia. Afuera, el viento aullaba por las rendijas de la puerta, susurrando que el amanecer estaba cerca. Elías sabía que los largos años de soledad habían terminado, junto con las tormentas que estaban a punto de desatarse sobre su vida. «Muchas gracias por estar aquí».
Si esta historia te recordó aquellos días de antaño, las tardes polvorientas, el sonido de cascos resonando en tu corazón, entonces suscríbete a mi canal. Para que cada día podamos sentarnos juntos otra vez y te cuente otro relato del salvaje oeste. Justo cuando el cielo comenzaba a aclararse, aún teñido del gris cenizo de la noche, el sonido de cascos resonó a través de la pradera. Al principio era lejano, luego se hizo más fuerte, más pesado, como el latido de tambores de guerra. Elías se enderezó de golpe, su mano alcanzando instintivamente el viejo rifle apoyado contra la chimenea. En la cama de madera, Clara se agitó, sus ojos abiertos de pánico, sus labios temblando. Han vuelto. Elías salió al porche. Ante él, nubes de polvo rojo se levantaban espesas. De la neblina emergió una pandilla de hombres armados, unos 10 en total, liderados por el mismo corredor matrimonial al que Elías le había entregado su dinero. El rostro del hombre estaba retorcido de furia, una mueca extendiéndose por sus labios como un lobo oliendo sangre. «Hola, Bon», gritó, con voz ronca y cruel. «Te prometí una novia, ¿verdad? Pues ahora tienes una. Pero qué lástima, toda esta cabaña está a punto de convertirse en tu tumba». La pandilla estalló en risas y luego levantaron sus rifles, apuntando directamente a la vieja casa de madera. La luz del amanecer temprano brillaba en los cañones negros, relucientes como dientes de depredador. Elías tomó una profunda respiración. Sabía que no era un farol. Habían venido a borrarlo todo, el ahorcamiento de Clara, su muerte por balas y toda la historia enterrada como un simple accidente. Dentro de la cabaña, Clara luchó por incorporarse. Su mano temblaba mientras señalaba hacia la puerta. Él es el que intentó matarme. Elías se volvió, sus ojos grises encontrándose con los de ella, y en ellos vio una confianza desesperada. Le dio un pequeño asentimiento. Luego salió completamente al porche, rifle en alto, su voz baja y ronca, pero resonando con determinación: «No la tocarán. Si quieren sangre, tomen la mía». Esa declaración encendió el aire como una chispa en hierba seca. El corredor dio una orden a gritos. El tiroteo estalló, las balas cortando el viento e impactando en las paredes de madera. Elías cayó, rodó por el porche y disparó de vuelta. Su primer tiro derribó a un jinete de su caballo, haciendo que el animal se encabritara en un frenesí. El humo de la pólvora llenó el aire. La cabaña tembló bajo la granizada de balas. Dentro, Clara se pegó contra la pared, sus dedos aferrando la sábana, los ojos fijos en la silueta del hombre solitario que enfrentaba a una manada de bestias salvajes afuera. Toda la pradera contuvo el aliento, y Elías Bon sabía que esta era la batalla que decidiría la vida o la muerte. No solo para él, sino para la mujer que había salvado de la soga apenas una noche antes. El humo de la pólvora cubría el patio polvoriento y rojo frente a la cabaña. Cada bala rasgaba el aire matutino, mezclándose con los gritos agudos de los caballos y los alaridos de los hombres, creando una sinfonía de caos. Elías Bon, con su espalda llena de cicatrices pegada baja detrás de una barrera de madera podrida, disparaba su rifle con respiración firme y precisión mortal. Un pistolero apenas asomó la cabeza detrás de una roca antes de que una bala le diera en plena frente. Cayó hacia atrás, con los ojos aún abiertos, mirando al cielo mientras la sangre empapaba la tierra. Otros dos cargaron hacia la puerta principal, gritando y disparando al azar. Elías retrocedió, recargó y luego salió por la ventana lateral, disparando 2 tiros limpios. Ambos hombres cayeron como sacos de grano. Bon, rugió el corredor, con la voz quebrada por la rabia. Se agachaba detrás de su silla de montar, los ojos ardiendo rojos de odio. ¿Crees que puedes enfrentarte a mí? No eres más que un viejo ranchero solitario. Esa muchacha no te salvará. Elías soltó una risa cansada y amarga. Su voz crujió como piedra rodando por un barranco mientras gritaba de vuelta: «Al menos yo tengo algo que tú nunca tendrás, el valor para proteger una vida». El tiroteo estalló de nuevo. Una bala desgarró el ala de su sombrero ancho, dejando un agujero chamuscado. Rodó, lanzándose a una zanja poco profunda. El corazón latiéndole como trueno.
En ese instante, los viejos recuerdos del campo de batalla volvieron corriendo, Díaz agarrando un rifle junto a camaradas, sabiendo que era el miedo y cómo la supervivencia solo llegaba a los tercos. Desde dentro de la cabaña, Clara gritó con voz ronca: «Elías, detrás de ti». Él se volvió justo a tiempo para ver al corredor cargando adelante, pistola apuntando directo a su pecho. En ese momento, todo se volvió lento. La luz del sol cortando a través del humo, las líneas crueles del rostro curtido de su enemigo, el siseo del aliento entre dientes apretados. Elías apretó el gatillo. Un trueno retumbó en el aire. 2 disparos sonaron casi al unísono. Elías sintió un dolor ardiente rasgando su costado. Pero el corredor se congeló de repente, ojos abiertos en incredulidad, y luego se derrumbó en el suelo, sangre empapando su pecho. La mueca en sus labios se desvaneció en silencio. La pradera volvió a quedar en calma, solo quedaba la neblina de pólvora, las respiraciones jadeantes de los caballos y Elías Bond de pie, erguido, sangre manchando su camisa, el pesado rifle aún en sus manos. Dentro de la cabaña, Clara se derrumbó sobre la cama, lágrimas derramando como un dique roto. Sabía que él no había disparado solo para salvarse a sí mismo. Había luchado para aferrarse a la frágil oportunidad de que ambos vivieran. El humo comenzó a disiparse, dejando el olor picante de la pólvora colgando sobre el patio de tierra roja. Los cuerpos de los pistoleros yacían esparcidos alrededor de la cabaña. Sus caballos habían huido en pánico, el sonido de cascos desvaneciéndose en la vasta pradera. Elías se quedó inmóvil, su mano callosa aún aferrando el rifle, su pecho subiendo y bajando, la herida en su costado palpitando de dolor, sangre empapando su camisa, pero seguía de pie y seguía vivo. Dentro de la cabaña, Clara luchó por sentarse. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos brillaban intensos. Cuando Elías entró por la puerta, sus labios temblaron mientras susurraba: «Me salvaste, otra vez». Elías se arrodilló a su lado, dejó el rifle y puso una mano firme en su hombro. «Nadie te volverá a tocar, Clara. Te lo juro». Su voz era ronca, pero las palabras resonaron como un juramento. Afuera, nuevos cascos resonaron a través de la tierra. Elías se sobresaltó, levantando el rifle una vez más. Pero esta vez no eran enemigos. Eran vecinos de ranchos cercanos, atraídos por el estruendo de los disparos. Hombres de hombros anchos a caballo rodearon el claro, rifles en mano. Uno de ellos desmontó, ojos escaneando los destrozos con incredulidad. «Bon, ¿qué demonios pasó aquí?». Elías miró alrededor y luego señaló al corredor muerto, tirado en un charco de sangre. «Puso una trampa, colgó a mi novia para atraerme a la muerte. Quería la tierra. Quería el dinero. Ahora ha pagado el precio». El vecino chasqueó la lengua y sacudió la cabeza. Los rumores de mujeres desaparecidas en el pueblo de repente tenían sentido. «Entonces esos malditos eran los responsables de todo», murmuró, y luego miró a Elías de manera diferente. Ya no como un ranchero viejo y solitario, sino como un hombre que se había enfrentado al mal. Lo ayudaron a recoger los cuerpos, juntar las armas y apagar los pequeños incendios que aún humeaban en el tejado de la cabaña. Ayudaron a Clara a salir al porche. Su rostro aún estaba pálido, pero su mirada era firme. Por primera vez, estaba bajo la luz del día sin una soga al cuello. Elías se sentó en el escalón delantero, sangre aún brotando de su costado, pero su corazón se sentía más ligero que en años. Clara apoyó suavemente su cabeza en su hombro y susurró: «No solo salvaste mi vida. Salvaste todo lo que soy». Elías apretó suavemente su mano, sus ojos grises captando el resplandor del sol matutino. Sabía sin duda que esta cabaña nunca volvería a estar vacía. Clara ahora era parte de su destino y la protegería hasta el final. El amanecer finalmente llegó. Luz dorada derramándose sobre la pradera después de una larga noche envuelta en humo de pólvora. La cabaña de Elías Bond aún se mantenía en pie, sus paredes de madera llenas de agujeros de bala. El tejado inclinado pero firme, justo como el hombre mismo. Curtido, herido, pero inquebrantable. Clara estaba sentada en el escalón delantero, una vieja manta envuelta alrededor de sus hombros. Sus ojos aún guardaban rastros de dolor,
pero ahora brillaba en ellos una chispa de luz. Su mano aferraba la de Elías, temblorosa pero segura, como si se aferrara al camino que él había trazado para ambos. Elías miraba hacia los campos lejanos donde el polvo rojo se desvanecía lentamente en el sol matutino. Todo el invierno había esperado solo, deseando que llegara una novia, alguien a quien aferrarse el resto de sus días. Y cuando esa puerta se abrió, vio la muerte colgando en medio de esa pequeña habitación. Pensó que su esperanza se había convertido en cenizas. Pero en ese momento de desesperación, encontró algo que la guerra y la pérdida le habían robado hace mucho, una razón para seguir adelante. La mujer sentada a su lado no era solo la novia enviada por un corredor sucio. Clara era la prueba de que incluso en el corazón salvaje del oeste, aún había vidas que valía la pena salvar. Y a veces un solo acto, cortar una cuerda, preservar un aliento frágil, podía ser suficiente para cambiar el curso del destino. Un vecino regresó y puso una mano en el hombro de Elías. Hiciste lo correcto, Bon. La gente recordará esta noche. Nadie te mirará por encima del hombro nunca más. Elías solo asintió, sus ojos fijos en el sol naciente. Sabía que aún no había encontrado un hogar perfecto, pero había encontrado algo más profundo. Una verdad que resonaba más fuerte que cualquier bala. El oeste no da la felicidad a quienes esperan en silencio. Solo se la da a quienes se levantan, protegen y aman, incluso cuando la muerte está cerca. Clara descansó suavemente su cabeza en el hombro de Elías, sus ojos cerrándose en un raro momento de paz. Elías se mantuvo erguido, una mano descansando en el viejo rifle sobre sus rodillas. Sus sombras se alargaban en el suelo, mezclándose en la luz matutina. Y en ese momento tranquilo, Elías susurró como si hablara solo para sí mismo: la felicidad no viene de lo que deseamos, sino de lo que nos atrevemos a aferrar con bondad y valor. El duro oeste me ha enseñado esto. La felicidad no viene de esperar. Viene del momento en que nos atrevemos a levantarnos y proteger una vida. A veces es tan simple como cortar una cuerda. A veces significa apuntar un arma al mal. Pero es ese valor el que convierte la soledad en hogar y la desesperación en esperanza. Al fin, solo quiero vivir una vida alegre y pacífica. Gracias, amigos. Y ahora, díganme, ¿qué sintieron al escuchar esta historia? Dejen un comentario abajo. Presionen el número 1 si les gustó este relato. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse la próxima historia emocionante del salvaje oeste.